Audiencia Preliminar Podcast es una producción de Tenor Criminológico Producciones. Bienvenidos al capítulo número 11 de Audiencia Preliminar Podcast. Les recuerdo nuestros canales digitales, nuestro canal de YouTube Audiencia Preliminar Podcast, nuestra cuenta en Instagram Audiencia Piso Preliminar y que estamos presentes en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud y iVoox. En nuestro capítulo del día de hoy queremos hacer un cierre, de alguna forma una pequeña conclusión sobre estos tres importantísimos invitados que tuvimos recientemente. Por una parte la socióloga Blanca Méndez, el doctor Hervis Medina y el doctor Luis Durán. Cada uno desde una perspectiva diferente, cada uno nos aportó y abordó un tema o una conceptualización algo distinta. Comenzamos con la socióloga Blanca Méndez con el concepto de violencia institucional, de violencia política, a partir de los postulados de la filósofa Hannah Arendt y de una investigación que la socióloga Blanca Méndez realizó sobre el concepto de violencia política. A través, o centrado en qué esta investigación, o centrada en qué, en la visión fenomenológica de lo que estaba sucediendo o de lo que sucede actualmente en Venezuela, con un Estado que ha asumido las características de un régimen autoritario que desde hace 2 décadas y un poco más ha confiscado todo lo que tiene que ver con la participación, con las nuevas propuestas, con los equilibrios políticos, con la utilización, y esto ya es un tanto más grave, del aparato público y del sistema de justicia y de los organismos de seguridad del Estado para establecer una suerte de persecución a las personas que en este caso no están de acuerdo con lo que ahí está sucediendo o con quienes desde la acera del frente están planteando una propuesta política distinta. Esto evidenciado a través de unas categorías que la misma socióloga planteó en su trabajo de investigación y que dan cuenta de un secuestro del sistema de justicia, en este caso de la utilización constitucional para poder en este caso mercadear o vender una forma de hacer política confiscatoria, el ataque sistemático a la empresa privada, a los mismos ciudadanos, quienes están a favor y quienes están en contra, a través de una violencia sistemática que no solamente se evidencia en un ataque físico o en un ataque criminal, sino en una violencia que trastoca inclusive la forma de vida diaria, la convivencia, y se va constituyendo en cultura. Esa cultura, o de esa cultura de violencia, nos habló nuestro segundo invitado, que fue el doctor Hervis Medina. Con él analizamos los recientes acontecimientos, específicamente en el estado Zulia, en Venezuela, con estos eventos terroristas, con la colocación de artefactos explosivos en sedes de institutos de salud, que además están siendo muy exigidos con todo este contexto internacional de la pandemia, pero que dan cuenta también de un agotamiento, de que cada vez más el Estado venezolano en su conjunto pierde los espacios institucionales porque ha estado concentrado en la mantención del poder, en fortalecerse desde el punto de vista político, en establecer estos nexos con las redes delincuenciales y criminales a nivel internacional, como ha quedado de manifiesto en casos como por ejemplo el de los narcosobrinos, y ha venido abandonando lo que es la política criminal como concepto, como constructo, como una serie de elementos prácticos y programáticos que van destinados a, en este caso, gestionar lo que tiene que ver con el conflicto violento. En ese sentido, se ha constituido una cultura de la violencia diaria, de la violencia humana, en la cual los ciudadanos de Venezuela comienzan a relacionarse solamente desde ese código, y el Estado también lo fortalece a través también de coaptar las instituciones del Estado desde el partido. Pero la violencia no solamente tiene que ver con el extramuro, con un segmento de la población, con un segmento de la sociedad. Hay un espacio que ya Mandela comentaba que estaba conectado con la crisis social, que es la crisis penitenciaria, o que es el espacio penitenciario. Ambos mundos que parecieran estar separados, realmente los divide un muro físico, pero a nivel social son lo mismo. Y esa sociedad que es extramuros está necesitando recibir a un individuo que venga con una fortaleza, con una visión de futuro, con una construcción que le permita reinsertarse, o en este caso formar nuevamente parte de ese mundo social que también está en crisis y que a lo interno no le brinda la posibilidad de salir con una propuesta seria en lo económico, en lo formativo, en lo cultural.
Hay muchas voces y en esta el doctor Luis Durán, que nos acompañó desde México, planteó lo que debe pasar en la cárcel y lo que no está sucediendo en la cárcel. Un invitado con un perfil gerencial que tuvo la posibilidad de participar no solamente en la gestión de la cárcel como tal, sino que participó también en el ámbito legislativo en su país, en México, con la participación en la creación de la ley en este caso, de reinserción o de cumplimiento de pena o de ejecución de la pena y la sentencia, y que tenía mucho que comentarnos y de hecho lo hizo en el capítulo pasado, en el capítulo número 10. Pero a modo de conclusión, con los 3 invitados y con los 3 capítulos anteriores, vemos que es la misma crisis, que la crisis, la violencia que estamos viviendo en el caso venezolano y que está comenzando a tener también signos a nivel internacional y que tiene también que ver con la deslegitimación un poco de los sistemas de seguridad a través de la actuación de los cuerpos de seguridad, un poco con el tema del concepto de justicia, está más que relacionada. Hay una violencia que desde el Estado comienza a ejercerse, comienza a salir de los parámetros que están reglamentados y allí un gran aporte del Consejo de Derechos Humanos con el más reciente informe del caso venezolano. Hay también una violencia que de tan sistemática que es, se convierte en cultura, se comienza a convertir como en la única forma de relacionamiento que vienen conociendo los ciudadanos, y esa violencia genera todo un caldo de cultivo para la emergencia del crimen, en este caso del delito, del conflicto, que tiene su origen, que tiene un escenario, que tiene unos condicionantes que nuestros 3 invitados anteriores pudieron plantear y en eso coincidieron, que hay unos condicionantes que propician ese delito y el escenario es lo social. La cárcel, la respuesta, las crisis compartidas y mucho por hacer. Bien comentaba el invitado Hervis Medina que la manera de solucionar todo esto pudiera estar en la capacidad de establecer un diálogo y una conversación entre los muchos textos, los muchos conocimientos y las muchas propuestas que en los institutos de investigación de distinto nivel y en universidades están. No solamente un diálogo productivo, diáfano, que permita construir y conseguir nuevas vías y senderos para salir adelante de cada una de las crisis que parecieran agudizarse con todo este contexto COVID, que comienza a tejer cada vez más las rupturas, las exclusiones y las debilidades, no solamente del sistema sanitario, sino del sistema de justicia, del Estado en su dimensión, no solamente de fortalecer el poder, de fortalecerse a nivel institucional, sino desde el Estado que requiere y necesita poder gestionar la demanda social. Mucho por hacer a nivel de la prisión, a nivel de la cárcel, a nivel de la sociedad en general y a nivel de los sistemas de justicia sobre todo, a nivel de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos de policía que hoy están en tela de juicio. Y de eso estaremos hablando también próximamente. Les invito a consumir estos 3 capítulos que pasaron con la socióloga Blanca Méndez con la violencia política, con el doctor Hervis Medina con la cultura de violencia y los más recientes hechos violentos en el estado Zulia en Venezuela, y con el doctor Luis Durán, que nos planteó una perspectiva comparada de los sistemas penitenciarios desde México. Están en los distintos canales digitales que tiene nuestro podcast al día de hoy, en nuestro canal de YouTube, Audiencia Preliminar Podcast, y en los distintos espacios que hoy la tecnología nos permite para poder tener a disposición estos recursos, como el Spotify, como el Apple Podcast, el Google Podcast. Por ahí estamos como Audiencia Preliminar Podcast. Yo los espero en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto. Es una producción de Tenor Criminológico Producciones.